Welcome, everyone. I Bienvenidos a see todos. we have many participants Veo que already tenemos a muchos joining us. participantes So, que ya se han very conectado. warm welcome to everyone. Una calurosa bienvenida a And todos. this is also today the World of Hoy Public Employment Service es series el of mundo de WAVE. los SPE, And today you will get de an WAPES, overview of the y Switzerland hoy Public tendrán Employment una Service idea and its del Swiss Servicio Secretariat Público de Empleo of de Suiza. Economic Affairs. Before we start, maybe Sophie, can you click Antes de go empezar, to the next quizás slide? Sophie puede pasar a We la just siguiente to go over diapositiva. some Yo technical tips quisiera so recordarles that algunas you cosas are sure that prácticas you can follow para que this se cercioren webinar de que pueden smoothly. seguir este And seminario sin I problemas want to announce to you that you will be y all automatically sepan muted que to todos automáticamente van a tener el interference micrófono with apagado para que no with the tener ninguna toolbars, interferencia and con your los cameras ponentes. are automatically Las also cámaras también turned. automáticamente están apagadas. So if you have also specific questions Si today tienen to our preguntas speakers, específicas para please nuestros drop them in the ponentes el chat. día de hoy, por Again, favor, also like in the previous escríbalas en el webinars, chat so we y al will igual be que en los able to answer webinarios all anteriores, no questions, vamos a but poder the responder summary a will todas las be preguntas sent out quizá, in the end, and pero we will send it haremos un also resumen al to our final y les speakers here, enviaré and then les we pediremos will las be preguntas able a to los answer ponentes everything, y and we ellos will podrán send them out responder to you y les enviaremos a afterwards. ustedes las So also I respuestas want you to posteriormente. Quería también click really on the correct interpretation, since que this hagan is a clic en technical el session and botón de also interpretación today in correcta, French pues and Spanish. tenemos interpretación al Many will francés y al also be in español. English, but El please idioma principal del día de hoy será be inglés, careful to pero activate por your favor language. conéctense a su idioma So adecuado. now I would like to shift over the Ahora spotlight quisiera to darle la our palabra speakers. a So we nuestros have two ponentes speakers y today. tenemos dos Our ponentes el first día de hoy. speaker is El Dr. Dorrit primero Krieger. es This is the manager La of doctora Dorrit international Krieger, relations at que ella the trabaja en la alta dirección de Secretariat relaciones del secretario de la Switzerland Secretaría the labor de market, Asuntos unemployment Económicos, and abreviada workforce SICO, division. She y has a background in el- social la- sciences ella at tiene HU un Cairo, antecedentes which en is ciencias a sociales sector y previamente antes de trabajar en organization CITCO, executive secretary of trabajó como scholarship secretaria concordat at the Swiss ejecutiva conference del of Scholarship national Concordat de ministers la of Conferencia Suiza education, del where she Consejo de was Ministros de also leading Educación, projects en donde también to estuvo implicada en un financing proyecto of higher education para la institutions. financiación de Moreover, Dorrit has instituciones de worked at the educación Swiss superior. University También ha for trabajado en la vocational Universidad de education and Suiza training in the y Department ha of tenido Sociology of formación en el Education Departamento at de the University of Sociología Bern. en la Universidad de Bern. Our second speaker, Mr. Nuestro Martin segundo Gasser, works as ponente, a Martin scientific advisor to the Gasser, trabaja como Secretary for asesor Economic científico Affairs in the en Labor el Market Secretario de Estado and para Asuntos Unemployment Económicos Insurance del Division. Mercado Laboral His main y el tasks Seguro de include Empleo. performance Sus management, principales tareas training incluyen and strategy gestión de development for the desempleo Public Employment y Service. el desarrollo He has de worked as a servicios senior públicos de advisor empleos. at Tiene Natixis. experiencia en Dorit and ciencias Martin, very sociales. happy to have Dorit you today here y for presenting Martin, on estoy muy behalf contenta of de tenerlos CITCO, hoy para and presentar I give the en floor nombre de over to you. CITCO y les doy la palabra. Thank you very much, Nicole. Muchas I would like gracias, to Nicole. share my screen. Voy a compartir pantalla. Can you see it? ¿La pueden ver ahora? Okay. The presentation on the Swiss Public La Employment presentación Services sobre el Servicio introduction Público de to Empleo de it was Suiza prepared together with my colleague ha sido Martin recopilada Gatzes, as junto con mi was colega just Martin been Gatses, introduced to you before. que aquí les acaba de presentar Nicole. To briefly introduce Switzerland Para to presentar you in this brevemente month, I have Suiza a presented a ustedes, small collage of he images, preparado un things, pequeño collage de activities, or imágenes de ideas cosas that could be económicas, ideas perceived as que se typically pueden Swiss. percibir como When típicamente you suizas. hear the word Switzerland, you Y aquí already escucharán see Swiss la style palabra survey. Suiza. People in De 80 acuerdo countries con have la similar encuesta reciente, associations and images to personas this como country. 80 tienen According to similares European imágenes similares del experience, proyecto. many people De think of acuerdo con el año, Alps, muchas personas lakes, piensan de los chocolate Alpes in en the future of the chocolate country. y las As montañas. regards economic sectors, En relación al sector consumer products, económico the y watch industry, productos de the banking consumo, sector, cheese, tenemos el tourism, banco de winter queso, sports tenemos are queso, la banca, something that comes spontaneously in people's mind la when they neutralidad y think of algo que es Switzerland. algo espontáneo de Furthermore, Suiza. with regards to the Además, en system relación with con el reference to the sistema support of the político, country's también se neutrality habla de and la neutralidad prosperity, de Suiza, la can prosperidad y be very estabilidad del strong. país. Other aspects that we believe are Otros typical of Switzerland aspectos are its de perception Suiza of son a su country percepción de or un a nation país of o its una will, nación nation of will, as illustrated here by the que, so-called como se Blueprint, ve or aquí, by the means of which three cantons in the es Middle Ages swore to stand up for each other algo que during tuvimos en la the war. Edad Media, en With la neutralidad durante la guerra. this handed over to
Con esto estamos hablando de una fotografía de esta pre- presentación. Otra característica importante de Suiza es su composición de las regiones, el llamado Lotikran, que estamos hablando de las partes de habla alemana y francesa de Suiza. Otras características que tenemos un sistema de seguridad social muy bien desarrollado eh, y está en el centro de Europa, además de la influencia política y cultura que esta ubicación siempre ha tenido en el país. También a principios de marzo el Consejo Federal licenció organizaciones severales con la Unión Europea para desarrollar y estabilizar las relaciones bilaterales entre Suiza y la Unión Europea. To further introduce some Para key presentar un poco más cifras claves sobre Suiza, he añadido también esta diapositiva. Primero que todo, Suiza es un estado federal en muchas áreas políticas como educación y también los servicios públicos de empleo. Gran parte de las responsabilidades están en los 26 cantones, en los gobiernos de los 26 cantones. La capital federal de Suiza es Bern, así que Suiza es el centro económico y la mm, mayor ciudad. También tenemos un PIB por cápita bastante alto. De acuerdo con el año pasado, estábamos detrás de Irlanda y Luxemburgo. La población actual de Suiza es 8,6 millones de habitantes. Entre 2012, la población aumentó en un 10%, principalmente debido a la migración. Y esto es también las personas con antecedentes migratorios, un 39,9% y 26% de extranjeros en el país, que es comparativamente alto. El sistema político de Suiza es una democracia directa, además de 5 elecciones para el Consejo Anual. Los ciudadanos tienen la posibilidad de trabajar directamente en muchos temas e iniciativas medias recientemente. Estamos en la edad de jubilación de mujeres ha aumentado a 65 años. El gobierno en Suiza está constituido por 7 consejos federales. Cada uno tiene su propio departamento político y toman decisiones de forma consensual. Actualmente, 48 son mujeres. Y en la montaña más alta es Dufour-Spitz. A pesar de su nivel de altos de seguridad, ha sido explicado por el objetivo del mercado. El mercado siempre en provisión de servicios como diferentes servicios, como el servicios de cuidado infantil. Y veo que la activación ha tenido un papel importante en los solicitantes de empleo. He mencionado que hay 7 departamentos políticos en Suiza y mi institución, el Secretariado para Asuntos Económicos, y ha adoptado su misión oficial, que es que SECO es el centro del gobierno federal de experiencia para asuntos relacionados con las políticas económicas. Su objetivo es asegurar el crecimiento económico sostenible, el alto nivel de empleo y condiciones dignas de trabajo, dando un entorno regulatorio económico en relación con la política internacional. También otros ministros para asuntos económicos nos ayuda a cumplir los objetivos.
Si vemos la situación actual en el mercado laboral, diría que es justo decir que este enfoque combinado de SECO funciona bastante bien para Suiza y nos da el panorama es bastante bueno con 80,4%, perdón, 84,6% es el número de desempleados. Es tercero en Europa después de los Países Bajos e Islandia. 80,4% de mujeres empleadas y es bastante alto, pero no lo muestra el indicador. El indicador de aquellos que trabajan a tiempo parcial. En cuanto a los sectores, 78% trabajan en el sector de servicios, 20% en el sector industrial y 2% en la agricultura. Yo diría que es justificado clasificarlo como un buen mercado laboral. Y desde la crisis del COVID, muchas empresas se enfrentaron a dificultades para encontrar el personal cualificado, como lo indica la cifra que se les han presentado. Pero, sin embargo, la escasez de mano de obra han llegado a un subpunto preliminar. Al final de 2023, 40% de las empresas reportaron dificultades para contratar personal. En cuanto a la índole de las escasez reportadas de mano de obra, hacemos una distinción entre estructural o escasez a largo plazo. Eh, por ejemplo, especialistas en información y comunicación, en tecnología, especialistas en atención médica, ingenierías y jefes son las puestos más difíciles de cubrir, las vacantes más difíciles de cubrir. Y por otra parte, hay ciclos que dependen del ciclo económico y en estas profesiones vemos un alta número de vacantes para las profesiones de instaladores de calefacción, fontaneros e instaladores de paneles solares, por ejemplo. A pesar de la escasez de mano de obra en varios sectores y de definiciones en los servicios de empleo, también observamos una tasa de desempleo en cuanto a medir y definir el desempleo en dos indicadores para un enfoque metodológico. Y los empleados de los de servicios públicos tienen derecho a subvenciones públicas y este desempleo no lo puede cubrir cierto indicador. Entre otros, por esta razón, la tasa de desempleo registrado es más baja que la base de desempleo, de acuerdo con la definición de la OIT. De acuerdo con los datos más recientes de marzo de este año, la tasa de desempleo de Suiza es 2,4%. Como pueden ver en este indicador, las mujeres en los últimos años han exhibido un nivel más bajo de desempleo comparado con hombres. El opuesto es si utilizamos el indicador de la OIT. Además, otra situación es que para trabajadores mayores entre 50 y 60 o más años, la tasa de desempleo es más bajo que la media de desempleo. Esto también ha sido reconocido como el mejor ejemplo para la OCDE. Y es importante mencionar que los trabajadores extranjeros son un 4,5% de los desempleados en Suiza. Sin embargo, esto lo explica de acuerdo con los sectores en los que están sobre representados los trabajadores extranjeros, que son la eh, hostelería y el sector de la construcción. Y esto representa la alta tasa de desempleo en nuestros trabajadores.
Si nos hablan objetivos específicos del Servicio Público de Empleo, diría que el grupo más importante eh, que los cumple el seguro de desempleo en Suiza son los trabajadores mayores que tienen un menor riesgo de ser desempleados, tienen un alto riesgo de seguir desempleados durante un periodo considerable de tiempo. Esto es porque el seguro de desempleo ofrece servicios como subsidios, apoyo, especialmente para este grupo objetivo. Además de trabajadores mayores, la promoción del potencial de la fuerza laboral nacional ha sido un objetivo de política importante en Suiza en años recientes debido a la adopción de 7 medidas que se iniciaron en 2019 y se empezó a mencionar que se creó este paquete en contexto de un referéndum para apoyar las oportunidades del mercado laboral, especialmente trabajadores seniors, trabajadores jóvenes. Y dos de esas medidas están afiliadas al seguro de desempleo, de esos dos que ya les he presentado previamente. Y esencialmente el proyecto o- pro- ofreció finanzas para diseñar medidas innovadoras para ayudar a solicitantes de empleo de mayores de 50 años. Este programa, aunque estamos esperando los resultados de la evaluación, este programa es independiente de la estructura regular de los servicios de empleo, pero dado el alto volumen del proyecto, merecería la pena mencionar en nuestra ubicación. Hablando de la organización del Servicio Público de Empleo, en esta diapositiva muestro las instituciones más importantes en el contexto del Servicio Público de Empleo en Suiza. Ya he mencionado que en Suiza, al ser un Estado federal, las competencias están a cargo de los cantones. Eso aplica también a los servicios públicos de empleo y las oficinas cantonales, los centros regionales de empleo se hacen cargo de las medidas de los seguros que son responsables de poner en marcha las tareas que se les asignan. Por otra parte, también tenemos los aspectos en relación con las disposiciones jurídicas y además de la supervisión con los sistemas necesarios de información, como la base de datos para administrar las vacantes y las bases de datos para la administración y estadísticas laborales. De acuerdo con las bases legales, las cuotas de los centros regionales de empleo de 101 en Suiza, la administración de solicitantes de empleo, vacantes y también la colocación y orientación de demandantes de empleo en comparación con medidas del mercado laboral. La forma en que estas áreas ofrecen posibilidades están entretejidas y, en mi opinión, indican una importante dirección de confianza para reintegrar a una persona al mercado laboral. Esto se basa en lo que se llaman obligaciones mutuas, en los que los solicitantes de empleo tienen que aceptar una vez que reciben subsidios por desempleo. En relación con eso, ha sido creado precisamente por los esfuerzos de los consejeros para justificar la búsqueda de trabajo con contacto regular con las oficinas de empleo y esfuerzos de los consejeros con la creación de planes individuales de acción para los solicitantes de empleo. Y también debemos mencionar en este sentido que no es una tarea general de los orientadores, es evitar
eh, el régimen de desempleo permite Sorry, que, sorry for interrupting you. I understand that we Dorit, have an entiendo issue with que the tenemos un French problema interpretation con or la some interpretación connection issue. francesa y una conexión, Maybe un problema de conexión. just a really quick short pause. Sorry for the interruption. So, but Quizá podemos hacer una breve everybody pausa to be listening. So, I'm hoping that we will get y esperemos this que fixed very soon. Otherwise, we will se solucione muy pronto. just then go on. But yeah, right now we have several people in the chat that they don't Tenemos understand. varias personas en el chat que no están entendiendo Hoping to nada. get this fixed very soon. Espero que solucionemos esto muy pronto. But quick. Littérature, ça marche? Non. Okay, I think it's fixed now. So sorry for the interruption again, Dorit. Sí, perdón por la interrupción. Podemos continuar. Okay, I think I've already finished my Bien, yo he terminado ya mi parte. Almost. There's just one slide remaining. Solo me queda una diapositiva. Last but not least, it should be mentioned Finalmente, that depending debemos on the mencionar que individual dependiendo de circumstances of job las seekers, regional circunstancias employment personales de centers los demandantes de collaborate empleo, with los other centros partner regionales de agencies empleo as well, colaboran con otras such as, for example, career instituciones guidance services or como social servicios de services. orientación Today, profesional, the cooperation means servicios sociales, to con el improve the objetivo de chances of job cooperar seekers y to mejorar las integrate more posibilidades de easily los into the European demandantes labor de market empleo para as effectively integrarse as al possible, mercado laboral and de la also forma más to eficaz avoid posible y administrative también duplications evitar or la errors. duplicidad administrativa. After this brief introduction to Después de the esta breve Switzerland and the introducción al institutional país framework de of Suiza y el employment services, marco I would now like to institucional de los ask servicios de my empleo, colleague le doy la Marika palabra a mi to colega present some selected que va a developments and presentar recent projects algunos of the proyectos unemployment insurance. permanentes y The recientes projects de have been estos seguros de selected either desempleo. because Estos han other sido executive seleccionados perceive them ya as a good sea practice in porque se Switzerland or because perciben they represent muy bien o activities, porque representan activities or actividades even pilot recientes, projects on which incluso feedback proyectos would, of course, piloto be very welcome. que Okay. será sobre los que será muy interesante saber opiniones. Muchas gracias, Dorit. Espero que todo el mundo me pueda escuchar. Quisiera entrar ahora en detalles acerca de nuestra nueva estrategia 2030. No puedo ver las diapositivas, Dorit. Quizá lo tengas que hacer tú. Como Dorit mencionó, tenemos más de 100 centros de servicios públicos de empleo en Suiza, y lo que ella no mencionó es que tiene mucha autonomía. Estos pubs locales tienen mucha libertad en cuanto al tipo de servicios que ofrecen, cómo se organizan, qué tipo de estrategia buscan como estrategias de reintegración, por ejemplo. Esa es una de las filosofías básicas de nuestras piedras filosofales, que es adaptarse a la situación local, pero por otro lado, tenemos que evitar que estos pubs locales busquen una estrategia regional. Por ejemplo, si tenemos una región que está teniendo cierta industria de producción y que no se empiece a promover este tipo de industria utilizando dinero del seguro de desempleo, que es el mismo banco, digamos, para toda Suiza, el mismo fondo para toda Suiza. Y tenemos que asegurar que todos los pubs busquen los mismos objetivos. Y estos objetivos se están operacionalizados y se miden en 6 indicadores claves del desempeño, como lo indican estos círculos de la parte superior izquierda de la pantalla. Esos son 6 indicadores de precios que indican los objetivos que se deben perseguir. Y hemos medido estos indicadores y es lo que llamamos dirección o dirección conducción. Y clasificamos los diferentes en cuanto a cómo obtienen estos objetivos, no de forma absoluta, sino relativa. Siguiente diapositiva. Eso no es exactamente fácil o directo, porque hay que ajustarse para diferentes regiones.
Lo he simbolizado aquí con 3 fotografías. Por ejemplo, en la parte superior izquierda de San Moritz, que ves un mercado laboral que revuelve en torno al turismo y luego la construcción. Y es un mercado laboral muy unilateral y otros mercados laborales en la parte superior derecha que dependen de pequeñas y medianas empresas. Y tenemos regiones en Suiza en donde tenemos empresas farmacéuticas multinacionales. Hay diferentes mercados laborales que se tienen que ajustar a las diferencias a la hora de medir el desempeño. Y la forma en que lo hacemos esto utilizando modelos de regresión que toman en cuenta los factores más importantes de estos. Por ejemplo, si se tiene un área turística, hay mucho desempleo estacional. Si luego se mide la cantidad de personas que están desempleadas a largo plazo, va a ser muy bajo, porque el empleo estacional muy rara vez resulta en desempleo a largo plazo, y es el tipo de lógica que tenemos. Por ejemplo, lo que se tiene como un director de PES, de CEP, perdón, sabe que normalmente tienen 153 días de desempleo al año. Un modelo de regresión dice, dadas sus circunstancias, nosotros esperaríamos 144, o sea, menos. Y esto se convierte en un parámetro de comparación, en este caso el 94, que básicamente dice, usted está por debajo del objetivo de 100. Esto se comunica directamente al director regional. Y esta es la idea de la orientación en servicio o dirección, no mejorar ahorrando los costes de servicios, sino gastando o invirtiendo menos dinero en los servicios, tratando de proporcionar menos servicios. El presupuesto es fijo y tiene mucha libertad en cómo utilizarlo. Y la idea es utilizar estos recursos de una forma más práctica. Yo lo llamo esto gestión por estadísticas. Si pasamos a la siguiente, Dorit, si hacemos un balance ahora de qué es bueno y qué es malo de este sistema, es lo bueno, lo decía, permite estrategias adaptadas localmente, tiene muy pocos gastos fijos burocráticos y es responsable. No tienen que realizar informes muy largos, no tienen que recopilar datos adicionales, no tienen ningún esfuerzo, básicamente, porque ya tienen muchos gastos administrativos y no queremos ayudar a esto. Lo que utilizamos es datos que se recopilan en cualquier caso que sean parte del proyecto. Y hay muy poca burocracia implicada. Tiene objetivos muy claros, que son buenos, que no es tan trivial como pareciera, porque tener el mismo objetivo compartido en las regiones suizas son tan diferentes que se pueden tener incluso diferentes objetivos políticos y eso es algo bueno. Lo que quizá no es tan bueno, o la desventaja, digamos, y quiero enfatizar dos cosas aquí. Una que se me olvidó poner en la lista, por cierto, que uno no recibe los mismos servicios en todas partes, recibe los mismos subsidios de desempleo, pero en cuanto a políticas laborales difieren de muchísimo. Si voy a un PES, a un CEP, perdón, y, y en otro, en uno puede recibir mucho y en otros probablemente nada hasta que no tenga 6 meses de desempleo. Voy a tener diferentes servicios de empleo. Este tipo de desempleo, dependiendo de a qué, pues, que sepa uno, esa es una desventaja, pero por otro lado, este es un caso de libro de gestión pública de los 90 y ahora todo se trata de la digitalización y la transformación digital y ustedes son conscientes de ello. Y tiene sentido tener diferentes estrategias a nivel local, pero si se quiere desarrollar una aplicación para solicitantes de demandas de empleos, no
tiene sentido de que cada uno de estos 100 CEPs tenga su propia app. Ahí dependemos de tener una misma solución centralizada y de pronto tratamos de navegar esto. Y hay una tendencia de centralización por la digitalización, la transformación digital. Y esto choca un poco con esta filosofía que tenemos de dependencia y autonomía local. Y esa es una segunda desventaja de nuestro sistema de dirección. Podemos responder preguntas después en relación con ese sistema. El segundo sistema en nuestra estrategia de CEP para los 2030 la desarrollamos el año pasado. Y esta revuelve en torno a 12 objetivos estratégicos. Si podemos pasar a la siguiente diapositiva, no voy a hablar de cada uno de ellos. Eso está online en alemán, francés e inglés. Exactamente cuáles son estos 12 objetivos, pero darles un panorama amplio. Estos 12 objetivos se reúnen en 3 áreas, se agrupan en 3 áreas, A, B y C. Si vamos a A, este es un área de acción. Profundizar nuestro conocimiento del mercado laboral y ofrecer la colocación laboral eficaz. Suena trivial, pero sin embargo no lo es en absoluto. Porque por una parte, tenemos estos escasez de mano de obra en ciertos áreas en Suiza y estamos desesperadamente buscando trabajadores y queremos poder cualificar a nuestra gente, mejorar las cualificaciones de nuestra gente para que estén preparados para ir a estas industrias en la medida que nos permita la ley. Y ese es un desafío. El otro es que especialmente en áreas urbanas tenemos mercados laborales muy dinámicos con nuevos empleos y se requieren nuevas cualificaciones. Y para los CEP es muy difícil rastrear estos cambios con el tiempo. Simplemente saber qué es lo que está sucediendo actualmente en el mercado laboral y tratemos de hacer algo al respecto, proporcionando, por ejemplo, una plataforma pública para poder monitorizar mejor lo que está sucediendo, para dar más programas de cualificación y emplear a orientadores laborales que no solo orienten o asesoren a los demandas de empleo, sino que mantengan redes activas con los empleadores. Ellos están bastante más cerca del lado de los empleadores y saben lo que está sucediendo desde el punto de vista de los contratadores o reclutadores. Esa es la idea de la sección A. Luego, en la sección B, tenemos solo 4 objetivos que pretenden eh, poner un enfoque en dar asesoría individualizada y profesional a los solicitantes de empleo. Tenemos que contratar a la gente correcta y tenemos que invertir en el desarrollo de sus habilidades. Porque tradicionalmente los CEP suizos se enfocaban casi completamente en monitorizar el cumplimiento de los solicitantes, si cumplían con los criterios de elegibilidad para recibir subsidios por desempleo, por ejemplo, si presentan la cantidad suficiente de solicitudes que tienen que presentar para poder cumplir con estos requisitos. Y queremos que alejarnos de eso hacia una orientación más profesional e individualizada para las personas. Para muchas personas no hay que hacer nada porque no necesitan nuestra ayuda en eso. Conocen el mercado en el que se mueven y saben los submercados específicos en los que están, saben qué es lo que aportan y no hay que hacer nada. Pero hay un segmento de personas para quienes tenemos que hacer mucho más de lo que estamos haciendo actualmente. La idea es quitar retirar recursos que se están distribuyendo muy levemente y centrarlos en aquellos que necesitan estos recursos o un apoyo más intensivo. Esa es básicamente la idea en la sección D. Y la sección C es lo que otros países reconocen como las soluciones digitales. Otros países están mucho más avanzados que nosotros en ese sentido y seguimos esperando, es uno de los objetivos, que tener una plataforma para clientes
que trabaje interactuando con los CEP para tener esta plataforma, incluyendo proveedores de servicios para modelos, incluyendo solicitantes de empleo, empleadores, un portal unificado para interactuar con nuestros clientes o interesados. Ese sería uno de los objetivos. Otro es automatizar los controles, estas medidas de cumplimiento como repetitiva y tratar de mejorar esto y automatizar esto y automatizar la medición de la equiparación de cualificaciones con empleos. Y todo esto está orientado no a ahorrar dinero necesariamente, sino a liberar recursos para poder reinvertirlos en servicios personalizados presenciales para aquellos que necesiten más apoyo. Espero que esto les esté quedando claro. Estas son quizá las principales ideas. Tenemos que estar más cerca de los empleados para saber qué es lo que están buscando actualmente. Y tenemos que reducir las tareas administrativas y digitalizar la medida de los posibles, pero no como un fin per se, sino para liberar tiempo para servicios presenciales para demandantes de empleo que lo necesitan. En mis últimas dos diapositivas es 4 de estos objetivos que se llama C4. Tenemos esta plataforma para otros países ya tienen esto de ajustar las personas a los empleos disponibles. Todavía no tenemos nada como esto, no tenemos una plataforma que lo haga automáticamente o tenemos una muy básica y quisiéramos tener alguna. Quisiéramos hacerlo directamente, pero en Suiza somos bastante cautelosos y lo que hacemos es que compramos 2 prototipos y comparamos desde el punto de vista de los usuarios. Reunimos a los usuarios que hacen este tipo de trabajo, los presentamos los 2 prototipos y decidimos cuál es mejor y cuál funciona. Y estos prototipos, y por eso he mencionado este ejemplo, tenemos 2 filosofías muy diferentes. Una es la WSC, que quizá muchos países conocen, muchos CEPs trabajan con este sistema. Es un sistema de caja de vidrio que se hace de forma muy transparente. Y contrastamos esto con el segundo prototipo desarrollado para el ETHS con base en Zurich. Y ese se basa en el aprendizaje automático. Y luego los usuarios finales en el CEP decidirán, de acuerdo con pruebas en ambos prototipos, y decidiremos si funcionan, si tenemos un problema de discriminación, problema con el nivel de explicación, etcétera. Ya hacemos esto, es un lujo, quizá es un lujo que tengamos tiempo y los recursos para hacerlo de esta forma. Pero también retrasa el proceso. O sea, pasar algún tiempo aunque tengamos un sistema que funcione bien. Este es solo un ejemplo de cómo funcionan las cosas. Y yo creo que estas son todas mis diapositivas. Muchas gracias por su atención y ahora responderé a cualquier pregunta que puedan tener. Gracias, Martín y Dorit, por sus excelentes presentaciones. Yo creo que fue muy educativa, también con algunos datos y los programas que están haciendo. Y sí, hemos recibido ya algunas preguntas. Tengo una que quisiera plantear, es qué medidas se han tomado para reducir las tasas de desempleo, especialmente para trabajadores extranjeros. Tienen un problema de aceptación. Son quizá 2 preguntas, pero quizá podría responder esta pregunta o lo podemos hacer más adelante por escrito. Es una pregunta que ha interesado a uno de nuestros participantes en la audiencia. Sí, como ya traté de explicar cuando mencioné
el desempleo de extranjeros. En Suiza, esta tasa en nuestra institución normalmente lo explica de acuerdo con los sectores en los que trabaja, en donde están sobre representados los extranjeros, el sector de construcción, por ejemplo, y el sector de la hostelería, y el sector de turismo. Y en este sector, los contratos de tiempo parcial o los contratos de duración determinada son la norma. También mencioné la importancia de evitar los desincentivos en los sistemas y en relación con los contratos limitados de trabajo. Es algo que sigue en nuestro esquema de desempleo, que podría ser una desventaja del sistema. De acuerdo con nuestro sistema, nos permite ofrecer una remuneración de 6 meses y después de los 6 meses, otro periodo de trabajo de 6 meses. Y esto se ha acordado también por motivos políticos. Y estos sectores en donde se puede percibir como aceptables. Y en relación con medidas específicas, hace 2 años iniciamos un piloto. Fue un piloto específico para trabajadores estacionales y les pedimos en ciertas áreas que trabajaran durante un periodo específico en un cantón y luego trasladarse a otro cantón para seguir trabajando en el verano o el invierno en el otro cantón. Por varios motivos, esta iniciativa no tuvo éxito. La carga administrativa era muy alta de acuerdo con los participantes y también habría que registrar la residencia en el cantón respectivo una vez que aceptaban el empleo ahí y había un cambio. Entonces, las personas interesadas no podían trabajar tiempo completo durante el año, pero esto es algo que probamos. Y los participantes interesados pueden seguir trabajando en esta forma de doble contrato, pero ya no es una medida del CEP. Otras medidas también existen, aunque dependen de el Secretario de Estado para Migración. Mencioné al principio que el apoyo a la promoción del potencial de la mano de obra doméstica ha adquirido importancia en Suiza en años recientes y los trabajadores migrantes. Estas medidas también consisten de planes que son subsidios de empleo para los empleadores si deciden contratar a alguien migrante o refugiado. Y otra medida consiste en programas vocacionales y refugiados también y extranjeros de la Unión Europea y otros países. Gracias, Dorit. Hay otra pregunta sobre Michael Massey que pregunta, mi pregunta se basa en el enfoque interesante en relación con la digitalización. Pareciera que ustedes están tomando una decisión de ir a una suministro de servicios más individualizados, no directamente a través de medios digitales, sino pragmáticamente a través de multicanales, incluyendo contacto presencial. Esto a pesar del hecho de que
el acceso y las habilidades son muy altas en Suiza. ¿Por qué tomaron este enfoque, aunque el objetivo no es reducir costes? Sí, es una muy buena pregunta. Yo creo que la presunción básica, tendría que meternos en ello, pero especialmente si hablamos de este segmento en el que nos estamos centrando, digamos 20 a 30% de demandantes de empleo necesitan apoyo. Ellos no necesariamente no son muy tecnológicos, no están muy cualificados, y por eso tratamos de digitalizar en la medida de lo posible, pero luego tener el tiempo para poder hablar con estas personas. O sea, fue una decisión, una opción estratégica para seguir enfocados. Y la visión a largo plazo no es que tengamos un servicio únicamente online, pero realmente la idea es seguir orientando a la gente. Y hay estudios piloto que se están realizando con servicios digitalizados como aplicaciones de orientación que te orientan a ir a cierta forma o en cierta dirección y crea ah, las recomendaciones de empleo adicional, los comentarios individualizados. Son como servicios individualizados que se utilizan. Y eso ciertamente sería de mucha utilidad para un público más amplio que utilice servicios digitalizados, pero no elimina la necesidad de tener eh, una conversación frente a frente con una persona, hablándole a la persona, orientándoles, especialmente en este periodo tan difícil de estar desempleado. Espero que esto responda a la pregunta. No, thank you so much, Martin. Let me see, we have received Sí, una pregunta con una pregunta que yo me preguntaba, porque tú ahorita hablaste sobre los programas específicamente para mayores de 50 años. Y me pregunto cómo se ajusta con los empleadores y cómo se promueve, si hay algún tipo de iniciativa que vayan no solo a los empleados, sino también a los empleadores. Nos preguntamos cómo funciona esto. Esa es una pregunta interesante. Quizá yo dependería de la ayuda de Martin aquí. El- los empleadores siempre se mencionan como parte que son tan importantes como los solicitantes de empleo. Sí, pero no tenemos una descripción general aquí de cómo se diferencia esto. Algunos de los cantones tienen servicios para empleadores bastante desarrollados. En algunos cantones realmente invierten en las redes de empleadores y otros servicios que se dan. Y yo diría que nuestros servicios de empleo están menos desarrollados en comparación con otros países, o si se compararan nuestros servicios con las recomendaciones que normalmente se harían. Recientemente yo seguí una presentación del CEP de Luxemburgo y en esta presentación me informaron de servicios recientes para consultar con empresas sobre cambios democráticos, hablando cuestiones de recursos humanos. Y yo pensé que este era algo que podría ser bueno probar en Suiza también, especialmente eh, la estructura de las empresas en Suiza
está integrada por pymes que necesariamente podrían permitirse de departamentos específicos para desarrollo de recursos humanos y pueden empezar los servicios eficaces suministrados por los CEP. Este es algo que los empleados podrían tener diferentes opiniones y no es una prioridad en los CEP. Pero veo que mientras que la edad media sea más baja que la nacional, los socios sociales, los sindicatos están satisfechos y no exigen medidas que vayan más allá que las que se ofrecen a grupos objetivos ya. Sí puedo añadir, y Suiza hizo esto de forma concertada, una campaña de publicitaria con carteleras y vallas publicitarias muy grandes promocionando esto. Y decía 27 años y debajo decía de experiencia laboral. Y la idea era enviar un mensaje a la gente para que fuera más receptiva en cuanto a que los estereotipos de que por la edad eres menos flexible, pero puedes aportar mucho. Y no fue evaluado. Y, y no sabemos todavía qué efecto ha tenido esto en las personas que se encargan de reclutar personal. Gracias por la buena pregunta. Nos da una buena idea. Y yo veo que estoy realmente hablando con los expertos. También otras preguntas que no vamos a poder responder porque han recibido muchísimas preguntas que también muestra que la gente realmente está interesada. Tengo otra pregunta que, como diría, no vamos a poder responder todo. Les enviaremos esto por escrito. Hay otra pregunta, es ¿cuál es la situación actualmente con la integración de refugiados en el mercado laboral? ¿Hay servicios especiales que se les ofrecen? El seguro de desempleo suizo se ofrece cursos de idiomas, pero en general diría que la responsabilidad por los refugiados está con la Secretaría de Estado, que por eso solo nosotros compramos con una pequeña proporción de solicitantes de empleados y desempleados en nuestras instituciones. Para refugiados ucranianos, por ejemplo, el otoño pasado, el Consejo Federal definió un objetivo de empleo para este grupo, que es una tasa de desempleo de empleo de 40% que se tiene que alcanzar para 2024, pero lamentablemente los CEP no han podido calcular las tasas de empleo, pero lo que he visto yo en los medios es que en la primavera de 2024 teníamos un poco más de 20% de tasa de empleo, con más de 20% que es un poco más, muy poco más que la mitad del objetivo. Pero el caso específico de los refugiados ucranianos es muy específico, es principalmente mujeres a menudo tienen hijos y la integración puede ser un poco más difícil comparado con otros. Nuestro objetivo para los próximos meses será mejorar la coordinación de los servicios disponibles y elevar la cantidad de solicitantes de empleo en esta categoría. Gracias, Dorit. No sé si, Martín, ¿querías añadir algo a esto? Nos quedan 5 minutos y una pequeña pregunta que me interesaría saber. Y las otras, como les dije, les enviaremos por escrito, pero han avanzado que tienen estas diferentes direcciones y 4 idiomas oficiales en Suiza, entiendo. ¿Hay
algún prerequisito al contratar a alguien o hay que hablar el idioma regional o tienen que hablar alemán o cuál es el requisito? Si se contrata personal de CEP a través del CEP, es dependiendo de la región. Las regiones bilingües hay que proporcionar ambos servicios en francés y en alemán. Luego se contrata gente que pueda hablar o alemán o francés, idealmente ambos, pero no es necesario. Y en ciertas regiones hay un mercado laboral muy internacional y mucha gente habla inglés, porque muchas personas no hablarán o francés o alemán. Gracias. Muy interesante. Muchas gracias a ambos por esta presentación tan interesante. Como dije, ustedes han despertado mucho interés y les enviaré a esto más de forma más detallada después de esto. Antes de despedirme, yo creo que tú querías hacer un anuncio. Para la próxima conferencia. Y solo quiero resaltar esto, sí, deseas. Sí, muchas gracias por el recordatorio. En Suiza, junto con otras instituciones y con la Universidad de UCI, están organizando una conferencia sobre escasez de mano de obra que se realizará en septiembre y las contribuciones ya se han planteado y también se puede encontrar en la página web de Webs. Se hablará desde diferentes puntos de vista como potenciales para los CEP, estrategias para retener talento, enfoques basados en las competencias para mejorar la eficiencia de la colocación y otras preguntas bastante interesantes y discusiones interesantes también. Gracias, Dorit. Antes de que se me olvide, solo quería recordarles muchas gracias. Gracias por hacer este anuncio y muchas gracias a Martín y a ti por esta presentación del día de hoy. Y quiero recordarle a todo el mundo que tendremos nuestra próxima presentación el 15 de mayo sobre el Servicio Público de Empleo de Suecia. Y en junio, el 12 de junio, tendremos el Servicio Público de Empleo de Austria. También tenemos algunos servicios públicos de empleo también a finales de año, algunos países asiáticos que se anunciarán muy pronto en nuestra página web y que en donde correrán las informaciones sobre los diferentes países. Si quieren participar y quieren presentar a su país en el Servicio Público de Empleo, no duden en contactarnos aquí en Waves. Y les agradezco mucho y estoy muy contenta de que tengamos esta comunidad con un público bastante grande. Enviaremos un correo, un resumen, algo ya se ha enviado por el chat, pero enviaremos un resumen con todo lo necesario y responderemos las preguntas que no se han podido responder el día de hoy. Antes de retirarnos, quisiera recordarles que tenemos una breve reunión informativa al final y si pueden responder una pregunta de cómo clasifican o cómo consideran nuestro webinario. Muchas gracias a nuestros excelentes presentadores del día de hoy. Muchas gracias a los intérpretes y gracias al público. Y feliz día, feliz tarde o noche en donde se encuentren. Muchas gracias.